las mejores novelas con Estudios Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 603. Fue innovación mecánica. El taller resonaba con el incesante traqueteo de la maquinaria, una sinfonía de innovación que llenaba el aire, señalando la incansable búsqueda de ansia o de la maestría mecánica. En el taller tenuemente iluminado, un hedor metálico penetrante colgaba en el aire, asaltando los sentidos como el aliento de un dios forjador. Olas de calor abrasador ondulaban por el ambiente, distorsionando la vista y nacidas de las intensas temperaturas de oro fundido que había sido moldeado y remoldeado bajo una presión inmensa. Angiao, con el rostro resbaladizo de sudor y marcado por líneas de determinación enfocada, ya se había acostumbrado a este entorno hostil. Era un mundo de creación donde cada respiro llevaba la promesa de poder y cada gota de sudor marcaba su dedicación inquebrantable. Con eficiencia practicada, metió la mano en la caja de enfriamiento rápido, sus manos enguantadas agarrando la última pieza de maquinaria. Al sacarla, el dispositivo siseó y soltó vapor, su superficie brillando con calor residual, antes de que él lo transformara rápidamente en una esfera comprimida. Esta se siente perfecta. Anxiao pensó para sí mismo, con un destello de satisfacción en su mente mientras la colocaba con cuidado sobre el escritorio. La mesa frente a él ahora estaba abarrotada de estas esferas comprimidas, cada una un testimonio de sus últimos avances, versiones elegantes y potentes de sus habilidades de mecánico de grado. Estas máquinas de nueva generación representaban un salto monumental hacia adelante, con sus intrincados aspectos técnicos, atributos, funciones y poder bruto eclipsando con creces el equipo obsoleto de sus días de grado B. Cada componente había sido refinado meticulosamente, convirtiéndolas en sus armas principales y relegando el equipo viejo a simples repuestos en las sombras de su arsenal. Esta actualización marcaba la mayor renovación de equipo que Anxiao había emprendido jamás, una transformación integral que amplificaba su destreza en combate sin alterar su estilo central. Su enfoque de lucha seguía anclado en el estilo incesante del ejército. Un torrente constante de soldados mecánicos que abrumaba a los enemigos por pura cantidad y precisión. Anxiao simplemente había fortalecido esta base, canalizando su experiencia para hacerlo aún más formidable. Con un sutil impulso de su fuerza mecánica, un zumbido bajo llenó la habitación mientras activaba un grupo de las esferas comprimidas. El aire cobró vida con los sonidos de maquinaria agitándose, mientras que 36 nuevos Overing Shields shuttles de generación flotaban con gracia en el aire, orbitando a su alrededor como guardianes vigilantes. Estos shuttles avanzados, codificados como EDT, 3 Nano Transformed Floating, Guardi colectivamente conocidos como el instrumento vigilante, presentaban cambios notables en comparación con sus predecesores. Sus formas en diamante, afiladas con bordes y esquinas, brillaban en un rojo profundo y ominoso, muy diferente del blanco simple del antiguo Aloe Ray. Líneas intrincadas de oro, forjadas con la resistente aleación Kele, pulsaban con un brillo interior, trazando patrones que insinuaban la inmensa energía contenida dentro. Anxiao los admiró por un momento, con los ojos entrecerrados de orgullo, mientras pasaba los dedos por la superficie de uno de los shuttles, sintiendo el metal fresco contra su piel. Funcionalmente, la actualización más revolucionaria estaba en sus sistemas de energía. Cada shuttle estaba equipado con un reactor de arco de plasma ultra, micronizado, que aprovechaba el proceso de fisión nuclear fría para producir una abundante energía con mínima radiactividad. Esto permitía salidas ajustables, desde zumbidos sutiles hasta surges explosivos, haciendo que el conjunto fuera extremadamente fuerte y clasificado como un artefacto de grado morado oscuro. Anxiao había aprovechado sus conocimientos de alto nivel recién adquiridos.
control de energía avanzado y el control de armas de alta energía. Para dar vida a esta innovación, había impulsado sus planos al máximo, gastando un total de 21 puntos de potencial para elevar estos conocimientos a los niveles 5 y 4, respectivamente, sacando de sus reservas para impulsar este avance. En términos de sus capacidades energéticas generales, Anxia ahora poseía un portafolio repleto de tecnología de vanguardia. Su enfoque principal había sido renovar los núcleos de energía en toda su maquinaria, integrando tecnología de fusión nuclear controlada en casi cada pieza. Los reactores de arco de plasma destacaban como la cumbre de sus adquisiciones, con planos que detallaban un proceso elegante. Campos magnéticos energizados internamente calentaban el plasma para encender reacciones de fusión, entregando energía eficiente, limpia y precisamente controlable. Más allá de esto, Angiao sabía que la maestría verdadera esperaba en el reino del conocimiento de vanguardia, que se adentraba en energías volátiles como la antimateria y las fuerzas psiónicas. Sin embargo, tales avances eran el dominio de civilizaciones de racimo estelar, lejos de su alcance actual. Por ahora, estaba conforme con el conocimiento de alto nivel, especialmente dada su especialización en la profesión de mecánico virtual. Adquirir conocimiento de vanguardia en las ramas de energía y armamento exigiría un asombroso triple de puntos de potencial, y con solo 2 puntos extra a su nombre, tales ambiciones tendrían que esperar. Un destello de fuerza mecánica danzó en sus dedos, y Anxiao se sumergió en probar el instrumento vigilante, con movimientos deliberados y fluidos, impulsados por una mezcla de curiosidad y emoción. La primera prueba se centró en su poder de artillería básica. Ordenó a Philip, su confiable asistente de que activara el módulo de prueba de armas, y con un gemido mecánico, una pared de aleación se elevó del suelo, erigiéndose como una barrera formidable. Las líneas doradas en el Hovering Shield Shuttle se encendieron con un brillo azul brillante, y en un instante, los bordes del shuttle se desplegaron, transformándose en un cañón de calibre circular. Un haz de láser azul ardiente erupcionó, perforando la pared de aleación con precisión effortlessa y dejando un agujero humeante que soltaba humo por ambos lados. El aire crepitó con energía residual, cargado con el olor acre de metal fundido. El poder penetrante es realmente formidable. Anxiao murmuró en voz alta, con un tono de aprobación mientras asentía para sí mismo. Tomó nota mental de las descripciones de la interfaz, pero fiel a sus hábitos, prefería las pruebas empíricas. Sin esfuerzo, cicló a través de las formas del arma, disparo, asesinato, sometimiento y máxima potencia, cada adaptación mostrando la versatilidad de la lanzadera, todo gracias a su salida de energía controlable. A continuación, evaluó la durabilidad del escudo, una mejora notable respecto al Halo Array. Ahora, una sola lanzadera flotante podía proyectar una barrera energética robusta, con su superficie brillando como un velo protector. Anxiao simuló ataques contra él, observando cómo el escudo absorbía los golpes con una resiliencia inquebrantable, los impactos resonando en la habitación como truenos lejanos. Lo que realmente lo cautivó fue la capacidad de nano-transformación, una función que permitía a las lanzaderas fusionarse en cañones flotantes más grandes o escudos expansivos, o incluso condensarse en un cañón portátil para uso personal. En modo de batalla, podían reconfigurarse en un traje mecánico berserk imponente, su estructura zumbando de poder mientras los minúsculos reactores de arco de plasma alimentaban un flujo constante de energía, permitiendo una amplia gama de maniobras que hacían que el corazón de Anxiao latiera de anticipación. Es digna de un arsenal de mecánico de grado A. Pensó Anxiao, con una excitación interior burbujeando como los reactores mismos. Sin depender de maquinaria adicional,
Se sentía confiado en que incluso Herlus, con su fuerza bruta, podría ser superado por esta configuración sola. Satisfecho, se volvió hacia otro montón de orbes comprimidos, activándolos con un gesto de la mano. La mano mecánica gigante emergió, ahora mejorada por el nuevo núcleo de energía, exudando un aura de poder crudo y adaptabilidad. Esta prótesis multifuncional siempre había sido un elemento básico, capaz de entregar bofetadas punzantes, disparar cañones iónicos desde sus dedos o comprimirse en orbes para ataques en cadena rápidos. Ahora, con las actualizaciones, podía fusionarse con otras para formar entidades colosales de más de cientos de metros de altura, evocando la mítica palma del Buda, o combinarse en vehículos aéreos ágiles que podían transportar a un pequeño escuadrón, superando con creces los límites de un solo pasajero del traje Berserk. Hablando de movilidad, Anxiao había pionered una innovación crucial: el motor de hiperpropulsión de corto alcance. Este blueprint era el resultado de sintetizar tecnología espacial básica, tecnología de radar avanzada, tecnología de navegación interstellar y aplicaciones avanzadas de entrelazamiento cuántico. A diferencia de los hiperimpulsores masivos de las naves interestelares, esta versión compacta estaba diseñada para soldados individuales o naves pequeñas, ofreciendo saltos estratégicos a través de los campos de batalla. Por supuesto, no estaba exenta de desventajas: un periodo de carga obligatorio de 12 segundos, donde el usuario debía permanecer inmóvil, o arriesgarse a una desviación fatal de coordenadas, seguido de un tiempo de enfriamiento de 2 minutos. Palidecía en comparación con el hiperimpulsor Blacklight Stealth de la Federación de la Luz, que Anxiao aún no podía replicar, pero era un cambio de juego de todos modos, similar a un eco mecánico de la elusiva habilidad Hexflash. Como especie del vacío, Anxiao no sentía la carga del viaje espacial, su resistencia natural lo convertía en una herramienta effortless. Más allá del equipo personal, su ejército mecánico había sufrido innovaciones masivas, con sus filas hinchándose de nuevo vigor. Primero, restauró y expandió sus 4 legiones originales. Número 1, Ejército de Guardianes Bestias Mecánicas. 2, Regimiento de Artillería de Ataque. 3, a Cuerpo del Ejército de Acero G1, y la élite número 101 Guardias del Juramento, aumentando sus tamaños para manejar conflictos mayores. Basándose en esto, introdujo 2 nuevas legiones. El número 4, Caballeros de Armadura Pesada, G12, comprendía 600 soldados mecánicos fuertemente cargados, parecidos a guerreros colosales montados en vehículos de propulsión de alta velocidad. Cargaban como vanguardia imparable, sus impactos destrozando las líneas enemigas con fuerza brutal. Armados con hojas de alta temperatura, taladros de alta velocidad y sierras de rueda espiral, eran una pesadilla cuerpo a cuerpo, capaces de desatar tormentas sangrientas que pintaban el campo de batalla en caos. Anxiao casi podía oír los ecos de su avance, un sonido que evocaba la emoción cruda de la conquista. Luego estaba el número 5, tropas de cubos mini, una fuerza especializada de 1.5 micro, soldados de guerra mecánica conocidos como robots de cubo mágico. No más grandes que la palma de una mano humana, estas unidades compactas empacaban un inmenso potencial de combate, su tamaño permitiendo maniobras sigilosas en espacios reducidos. Derivadas del conocimiento de fuerza supernanométrica, podían interbloquearse para formar soldados más grandes, sus partes individuales cambiando y reconfigurándose fluidamente como un rompecabezas vivo. Con el ejército mecánico ahora, contando con 20 unidades y creciendo diariamente a medida que nuevos soldados salían de los talleres, Anxiao se aseguró de que cada unidad fuera actualizada. Las armas cuerpo a cuerpo ganaron convertidores de choque y hojas de alta presión,
mientras que las opciones de largo alcance incluían cañones de plasma, cañones de rayos de calor y pistolas de radiación. Incluso las estructuras de torretas evolucionaron, y la munición como bombas de detonación de oxígeno al vacío, bombas de deformación espacial, minas termonucleares, granadas nucleares miniatura y bombas francotiradoras orbitales recibió revisiones radicales. Además de sus modos de combate establecidos, Anxiao ideó dos nuevas tácticas. La primera, el estilo de restricción y control, provenía de un blueprint para partículas superconductoras electromagnéticas, granos diminutos que se acumulaban como arena negra bajo su mando. Cuando se activaban, estas partículas surgían como una marea oscura, atrapando a los objetivos con fuerzas de absorción poderosas que se fortalecían con el tiempo, inspiradas en las habilidades de Enver, pero refinadas a través de la ingeniosidad de Ansia. La segunda, apodada el estilo barato o estilo de apoyo táctico, elevaba su potencia de fuego a nuevas alturas. Basándose en encuentros pasados, como los ataques orbitales de Darkstar, involucraba convocar barrajes de misiles, armas basadas en el espacio y salvas de flotas para una cobertura de área abrumadora, un sueño de gángster que cambiaba el rumbo de cualquier batalla. Mientras que el estilo de ejército dominaba a la mayoría de los enemigos, Anxiao sabía que sus vulnerabilidades radicaban en el estilo de intrusión virtual, su propia especialidad y este enfoque de apoyo táctico. Finalmente, echó un vistazo a través del taller a una máquina masiva que dominaba el espacio, un imponente cañón de riel de impacto, cuya presencia era una promesa silenciosa de destrucción por venir. Saludos a todos los que están viendo esto con un buen cafecito. ¡Provecho! Capítulo 604. Los malos presentimientos probablemente se hagan reales. Un leve rugido ominoso resonaba a través de la vasta vacuidad del espacio, como el gruñido distante de una bestia despertando, insinuando que el persistente sentido de inquietud de Anxiao podría pronto convertirse en una dura realidad. El ojo de Dios, un imponente arma satelital, flotaba en el borde de la atmósfera del planeta, separado de su nave espacial principal y derivando con una precisión siniestra en órbita. Este colosal cañón de riel de impacto, una maravilla de la ingeniosidad de los mecánicos, no era una herramienta ordinaria de destrucción. Su superficie metálica y elegante brillaba, bajo la fría luz de estrellas distantes, un depredador silencioso esperando para atacar. A diferencia del cañón principal de Darkstar, que dependía de haces de partículas volátiles, el ojo de Dios lanzaba munición física, enormes proyectiles que podían cargarse con una variedad de cargas útiles, ofreciendo una flexibilidad táctica que se adaptaba a cualquier escenario de batalla. Lanzados desde el vacío del espacio, estos proyectiles ganaban un momentum aterrador del empuje inicial y la inexorable atracción de la gravedad, convirtiendo cada disparo en una fuerza devastadora de la naturaleza. Anxiao había calculado su precisión hasta el más mínimo detalle, asegurando que cada impacto aterrizara con precisión quirúrgica, como si fuera guiado por una mano divina invisible. Sin embargo, el precio de tal poder era asombroso. Los costos de construcción rivalizaban solo con los de su traje mecánico Berserk EP, y eso no incluía el gasto exorbitante de cada proyectil individual. La inversión, sin embargo, prometía retornos inmensos. El ojo de Dios se erguía como una torreta gigante en los cielos, capaz de arrasar paisajes enteros con un solo golpe que sacudía la tierra. Sus limitaciones eran claras. La velocidad de ataque era dolorosamente lenta, con los proyectiles tardando un tiempo precioso en recorrer la distancia, y estaba restringido a golpear superficies planetarias desde arriba, lo que lo hacía ideal para operaciones que involucraban lanzamientos aéreos de precisión o asaltos terrestres. En el arsenal de Anxiao, esta era ahora su arma más formidable,
aunque solo poseía una por el momento. El blueprint del estilo de apoyo táctico aún estaba en sus etapas iniciales, un esbozo tosco de un gran potencial, pero con sus vastos recursos, Anxiao sabía que podía replicarlo y expandirlo con suficiente tiempo. Imagina eso. Pensó. Decenas, incluso cientos de estos cañones de riel disparando al unísono, su barrage sincronizado capaz de destrozar las defensas de un planeta y borrar civilizaciones en meros momentos. Para la clase de mecánicos, esta filosofía era cierta: más grande significaba mejor, y más siempre era preferible. Mientras que otros supers a menudo chocaban contra barreras invisibles en su crecimiento, estancándose a pesar de sus talentos, los mecánicos como Anxiao podían avanzar sin cesar, su fuerza amplificada por el puro poder financiero y la ingeniería innovadora. Solo con este equipo he alcanzado verdaderamente el nivel de fuerza que me merezco. Reflexionó Anxiao, una sensación de satisfacción tranquila lavándolo mientras inspeccionaba sus creaciones. El costo total había soared a casi 1.000.000 de enas. Una fortuna que había transformado sus capacidades de combate en algo digno de una amenaza de grado calamidad. Ahora, podía convocar fuerzas catastróficas, como bombas nucleares, lloviendo para arrasar la superficie del planeta y deshilachar su frágil ecología en una llamarada de fuego y caos. El zumbido constante de maquinaria cobrando vida llenó el aire, mientras Xiao revisaba meticulosamente su arreglo de dispositivos, el instrumento vigilante, la prótesis exterior mecánica, el motor de hiperpropulsión de corto alcance. Los ejércitos mecánicos 4 y 5, el pantano electromagnético fuerte y, por supuesto, el ojo de Dios. Cada pieza vibraba con energía latente, sus superficies metálicas frías e inquebrantables bajo su toque. Arregló los orbes comprimidos con eficiencia práctica, deslizándolos en su equipo, mientras que las armas más grandes como los ejércitos mecánicos y el ojo de Dios estaban almacenadas de forma segura en el vasto almacén de la nave espacial, su volumen una presencia reconfortante en las sombras. Más allá de sus máquinas de combate, Anxiao también había fusionado un blueprint intrigante durante su tiempo libre, uno diseñado para escaramuzas interestelares, la cabina de carga bárbara, un dispositivo de aterrizaje audaz. Esta cabina suspendida, adjunta a la nave espacial y reforzada con sistemas avanzados de absorción de impactos, se asemejaba a una bestia depredadora lista para saltar. Estaba diseñada para acciones de abordaje de alto riesgo. Una vez que los escudos enemigos se derrumbaban, la cabina podía lanzarse para engancharse a la nave hostil. Su equipo de corte por calor brillando al rojo vivo mientras derretía el blindaje y desplegaba a sus ocupantes en el corazón de la nave enemiga. Si el asalto fallaba, la cabina podía autodestruirse en una explosión espectacular, dejando nada más que restos chamuscados. El clang agudo de metal contra metal, a lo lejos subrayaba la tensión de las guerras galácticas, donde tales cabinas de carga eran comunes, convirtiendo a sus usuarios en guerreros inquebrantables, sin camino de retreat, escenarios de todo o nada que demandaban una resolución absoluta. Anxiao sintió un escalofrío de excitación. Este dispositivo era perfecto para los jugadores bajo su mando, su espíritu imprudente y su apetito por el caos los hacían ideales para tales maniobras de alto riesgo. Mientras tanto, los esfuerzos de Anxiao por ingeniería inversa la nave espacial Violent Falcon habían chocado con un obstáculo frustrante. Sentado en su taller tenuemente iluminado, rodeado de blueprints holográficos que parpadeaban como fantasmas elusivos, luchaba con las lagunas en su conocimiento, con el ceño fruncido en concentración. En su vida anterior, los jugadores de alto nivel de mecánicos habían construido naves espaciales a través de equipos colaborativos, cada uno contribuyendo con partes especializadas. Pero Anxiao anhelaba la maestría de todo el proceso, una búsqueda solitaria que se alineaba con sus ambiciones.
Construir una nave solo era un hito codiciado de puntos legendarios especiales, similar al esquivo logro Arcazador legendario que aún no había reclamado. Sin embargo, le faltaban dolorosamente el conocimiento requerido y los puntos de potencial, dejándolo en un dilema que roía su resolución. Necesito encontrar el tiempo para reunir más experiencia. Reflexionó, sus dedos tamborileando con impaciencia en la consola. Desde que entró en la galaxia, sus ganancias habían sido mayormente monetarias, con puntos de experiencia llegando en un goteo demasiado lento. Había invertido vastas cantidades en subir de nivel y fusionar blueprints, dejando sus reservas casi agotadas. A nivel 142, recién ascendido a grado A, An Xiao sabía que su equipo Bridgehead la brecha contra enemigos de nivel superior. Sus talentos para resistencia y defensa le daban una ventaja significativa en batallas contra habilidades comunes. Sus posibilidades de victoria eran notablemente más altas. La mayoría en la galaxia alcanzaba grado A entre niveles 150 y 160, dependiendo de talentos y atributos, haciendo de su avance temprano una hazaña rara, incluso entre protagonistas. El suave beep de una interfaz holográfica activándose lo sacó de sus pensamientos mientras estimaba su destreza en combate. En esta etapa, avanzar a través de promociones cada 20 niveles o avances de clase requería una cantidad astronómica de experiencia, miles de millones. En su vida pasada, misiones en este nivel rendían decenas de millones de experiencia. Pero los jugadores aún se esforzaban endlessly por cada nivel. Incluso con los jugadores bajo su ala como una fuente lista, llegar al nivel 160 parecía un sueño distante. La promoción estaba fuera de alcance por ahora, pero un avance de clase para su clase mecánico virtual, actualmente en nivel 17, estaba al alcance, demandando alrededor de 3.000 millones de experiencia para llegar al nivel 20. Esta vez, An Xiao decidió no vender conocimiento avanzado, era un recurso finito, mejor racionado. En su lugar, se enfocaría en blueprints, un flujo de ingresos más sostenible dirigido a jugadores de mecánicos. Aunque el mercado era de nicho y las ganancias más pequeñas que las de los conocimientos de promoción, las infinitas posibilidades de fusión lo hacían viable. En la versión 1, se había posicionado como un mentor para jugadores de mecánicos, expandiendo sus números para impulsar sus ventas de blueprints. Podía ofrecer todo, desde diseños básicos hasta esquemas de alto nivel, sabiendo que los jugadores los acapararían como tesoros, incluso si aún no podían usarlos. Nunca subestimes el urge de los jugadores por coleccionar. Pensó con una sonrisa irónica. Volviéndose a los foros, como solía hacer, An Xiao se sumergió en el bullicioso parloteo digital. La interfaz brillaba con publicaciones vibrantes, capturas de pantalla y discusiones acaloradas. Una sinfonía caótica de experiencias de jugadores. Muchos compartían cuentos de usar su equipo táctico en misiones de contratación. La armadura Worker B destacaba, elogiada por habilitar aventuras mineras pacíficas que ofrecían ingresos estables sin derramamiento de sangre. Los comentarios rebosaban de entusiasmo, con jugadores descubriendo nuevos caminos a la riqueza a través de su exoesqueleto robusto e insectoide. El crujido explosivo de destrucción simulada resonaba en las fe virtuales mientras los jugadores elogiaban la mochila voladora nuclear, no por sus capacidades de vuelo, sino por el puro trillus de la autodestrucción, una característica que se alineaba perfectamente con su naturaleza aventurera. Esto solo solidificó la confianza de An Xiao en la cabina de carga bárbara. La autodestrucción y los jugadores eran una combinación hecha en el cielo caótico. En medio del ruido, una publicación surgió en popularidad. Guía para novatos de Wayne Cards, edición 3. La curiosidad picada, An Xiao se adentró en ella, solo para sacudir la cabeza ante la tontería del autor, gastando ganancias en cartas en lugar de equipo. ¡Qué novato!
pensó. perdiendo el tiempo en juegos frívolos cuando lo esperan misiones. Sin embargo, las actualizaciones del set de cartas de Shattered Star Ring captaron su atención, zumbando con la emoción de los jugadores. La inclusión del ejército de Black Star como una carta de mercenario, fuerza, con atributos mejorados y efectos especiales, había desatado una frenzy. Los ajustes enumeraban los aumentos a cartas como Ergodora y Floating Dragon Island. La adición de una carta poderosa para Darkstar Anxiao con estadísticas impresionantes, y el sombrío traslado de Darkstar al conjunto desechado, marcando el fin de una era. Para los jugadores, esto representaba el crecimiento de su facción, una recompensa tangible por sus esfuerzos. Las cartas de Wayne, se dio cuenta Anxiao, funcionaban como un tablero de liderazgo sutil, registrando los poderes cambiantes del universo y su propia fama en ascenso. Después de extraer algunas pociones de psiques y el resto, Anxiao cerró la puerta de su taller de modificaciones mecánicas, donde el aire estaba cargado con el olor a aceite y metal. No había olvidado su misión de escoltar a Hila y Aurora hasta Floating Dragon Island, incluso en medio de sus 2 meses de construcción intensa. Con el ejército de Black Star ahora prosperando, los jugadores y mercenarios manejaban la mayoría de las operaciones, dejándolo libre para cumplir con la solicitud de Ames. El ritmo constante de pisadas sobre pasillos metálicos acompañaba a Anxiao mientras se dirigía a la sala de entrenamiento de combate. En el camino, se encontró con Sylvia, cuya cara estaba sonrojada por los nervios, como si huyera de algún perseguidor invisible. Ella le dio un saludo apresurado, con la voz temblando ligeramente, antes de alejarse rápidamente. Anxiao apenas lo notó, con la mente en otra cosa. Más adelante, vio a Reynold parado en una intersección, escudriñando el área con una mezcla de esperanza e indecisión. Anxiao se detuvo un momento, le dio una palmada en el hombro y le ofreció palabras de aliento en un tono cálido y firme. Sigue adelante, Reynold, estás avanzando de verdad. Pero cuando Reynold alcanzó su cuaderno, Anxiao sonrió y se alejó rápidamente, evitando otra larga conversación. Al llegar a la sala de entrenamiento de combate, la puerta siseó al abrirse y reveló a Hila en medio de un entrenamiento intenso, con sus movimientos borrosos de agresión concentrada. Aurora, a regañadientes incluida en la sesión, jadeaba pesadamente cerca. El deseo de Hila por el poder ardía con fuerza, impulsado por sus penurias pasadas y el abanico de oponentes formidables en la galaxia. Entrenaba con una intensidad casi obsesiva, sacrificando sueño y ocio por el crecimiento. Los entornos simulados de la sala empujaban sus límites y su talento, combinado con un esfuerzo inquebrantable, había impulsado su fuerza rápidamente. Anxiao había peleado con ella recientemente y se maravillaba de sus mejoras, ya que sus golpes ahora llevaban el peso de un potencial real. A medida que el campo de batalla holográfico se desvanecía, Hila se detuvo, secándose el sudor de la frente con un gesto decidido. Frunció el ceño hacia Anxiao, con la voz teñida de una mezcla de agotamiento y desafío. ¿Qué haces aquí? ¿Viniste a pelear otra vez? Ella estaba allí, con su ajustado traje de batalla negro, que se adhería como una segunda piel, resaltando sus curvas atléticas y el poder crudo de su figura. Era tanto atractivo como intimidante. Un testimonio de su espíritu inquebrantable. Anxiao negó con la cabeza, con un toque de diversión en los ojos. ¿No podrías usar algo más práctico? Tengo un montón de opciones de armadura que te mantendrían más segura. Hila le lanzó una mirada de puro desdén, con el tono afilado e inquebrantable. Demasiado voluminoso. Me ralentiza. ¿Voluminoso? Anxiao replicó, rodando los ojos con una exasperación exagerada. Se llama protección, solo lo evitas porque no se ve bonito. ¿Qué sabes tú de estética real, Tesk, las mujeres y sus prioridades? Mientras los dos bromeaban,
Aurora se apoyaba en las rodillas, jadeando por el aire, con su pequeño cuerpo temblando por la sesión extenuante. Había soportado el entrenamiento riguroso de Hila sin quejas, impulsada por sus propios recuerdos de dificultades y el conocimiento de que la fuerza era su mejor defensa. Las batallas simuladas no dejaban heridas reales, pero el cansancio era genuino, un recordatorio ardiente de su progreso. El crujido de un envoltorio, al abrirse, rompió el momento cuando An Xiao lanzó una barra de nutrición concentrada a Aurora. Ya es suficiente por ahora. Detengan el entrenamiento y empasen. Las llevo a las 2 a Floating Dragon Island. Los ojos de Aurora se iluminaron y ella mordió la barra rápidamente, con la voz amortiguada, pero ansiosa. ¿Finalmente vamos a conocer a la hermana mayor Ames? La expresión de Hila se suavizó un poco, con los labios curvándose en una sonrisa sutil, mientras un destello de anticipación brillaba en sus ojos. Después de presenciar el estatus legendario de Ames en la galaxia, había anhelado la oportunidad de entrenar bajo su guía. Justo cuando An Xiao abría la boca para explicar, el bip insistente de un comunicador lo interrumpió. Sacándolo, vio la solicitud entrante de Ames y respondió de inmediato. ¿Ames? La proyección holográfica de ella se materializó, revelando su presencia imponente y esas piernas blancas y sorprendentemente largas que parecían extenderse sin fin, como serpientes enrolladas listas para atacar. Ella no perdió tiempo. Con la voz suave y directa. Blackstar, ¿cuándo traerás a mis estudiantes? An Xiao asintió, manteniendo un tono casual. Estaba resolviendo algunos cabos sueltos, así que se retrasó. Las tendré en Floating Dragon en unos días. De acuerdo. Respondió Ames con su imagen parpadeando ligeramente. Hizo una pausa, luego agregó con un toque de urgencia. Mejor ven pronto. Cuando llegues, quiero que me acompañes a algún lugar. An Xiao levantó una ceja. ¿A dónde? A la tierra de la matanza. Dijo ella con calma, su rostro sin revelar emoción, aunque las palabras flotaban en el aire como una nube de tormenta. Las cejas de An Xiao se alzaron, una ola de inquietud lo invadió, y sus planes relajados de repente se sentían como si se le escaparan de las manos. Esto es lo que temía. Mi mal presentimiento se está confirmando. ¿Puedo no ir? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Ames dejó escapar un bufido suave y desdeñoso. No. Con eso, terminó la comunicación, dejando a An Xiao mirando la pantalla en blanco, con el ominoso rumor de antes pareciendo más fuerte que nunca. Capítulo 605. La invitación del tirano, territorios del anillo estrellado roto. El zumbido constante de los motores de la nave espacial resonaba en el vacío del espacio, un susurro incesante que recordaba a Angia, las estrellas infinitas y los peligros acechando en sus sombras. Sin palabras, An Xiao guardó el comunicador en su bolsillo y se quedó un momento, con el ceño fruncido en profunda contemplación. ¿Por qué Ames se dirige a la tierra de la matanza? ¿Está planeando causar problemas? Recordó las palabras de Malekith, quien una vez le confió que Ames albergaba un profundo rencor contra la tierra de la matanza. El tirano, Eber, había capturado audazmente a uno de sus oficiales años atrás, desatando una batalla furiosa que terminó en la derrota de Ames. Ahora, con su insistencia en arrastrar a Angiao, no podía sacudirse la sospecha de que querería como escudo o aliado contra las fuerzas del tirano. An Xiao torció los labios con una mezcla de irritación y diversión. Cómo el oficial más formidable de Floating Dragon había ascendido bajo el estandarte de Ames cuando ella tenía pocos combatientes confiables a su lado. Ahora que finalmente tenía a alguien como él, capaz de enfrentarse a los élites de la galaxia, estaba ansiosa por usarlo como un arma. El pensamiento le apretaba el pecho con inquietud. El tirano comandaba un ejército de poweruses. Sus 8 oficiales de vanguardia de grado eran solo las amenazas más visibles, con innumerables oficiales de alto rango acechando en las sombras.
Siames marchaba a la tierra de la matanza con solo a Han Xiao como escolta. Ella podría salir ilesa, pero él podría convertirse fácilmente en daño colateral en su venganza. Espero que no vayamos allí para pelear. An Xiao se frotó las sienes, con un leve dolor de cabeza latiendo detrás de los ojos mientras visualizaba el caos que podría desatarse. Él había estado observando su conversación en silencio desde el principio, con sus ojos rojos penetrantes entrecerrándose con curiosidad. Ahora, se volvió hacia An Xiao, con la voz firme e inquisitiva. ¿Qué tipo de lugar es la tierra de la matanza? ¿Qué clase de lugar es la tierra de la matanza? An Xiao exhaló bruscamente su tono cargado de sarcasmo y un atisbo de frustración. Es un refugio notorio para un montón de señores de la guerra fornidos y mercenarios, todos pavoneándose con sus músculos y persiguiendo la gloria. Digamos que es un polvorín a punto de estallar, definitivamente no es el lugar ideal para unas vacaciones relajadas. Como Emes le había urgido a darse prisa, An Xiao no perdió tiempo. Buscó a Reinold en el bullicioso centro de mando de la base No. 1, donde las pantallas holográficas parpadeaban con flujos de datos y el aire zumbaba con el bajo rumor de la maquinaria. Reinold, necesito que mantengas el fuerte aquí, dijo, su voz firme pero tranquilizadora, mientras le daba una palmada en el hombro a su viejo amigo. Mantén todo funcionando sin problemas mientras estoy fuera. Reinold, con su rostro curtido y ojos agudos, asintió con gravedad, comprendiendo el peso de la responsabilidad. A continuación, An Xiao localizó a Silvia en los salones de entrenamiento, donde el clangor de las sesiones de esgrima resonaba contra las paredes de metal y el olor a sudor y determinación impregnaba el aire. Ella supervisaba a un grupo de reclutas con una postura confiada y autoritaria. Silvia, toma el mando de las operaciones diarias. Instruyó An Xiao, sus palabras transmitiendo un tono de confianza. Ocupa cualquier problema que surja, sé que puedes manejarlo. Silvia, siempre la oficial eficiente, lo miró con un gesto decidido, sus ojos brillando con la ambición silenciosa que la definía. Todo era un procedimiento estándar, en realidad, la base estaba principalmente gestionada por la AFIGIP, cuya presencia digital aseguraba que las operaciones continuaran sin interrupciones. An Xiao podía monitorear todo de forma remota a través de su enlace neural, así que no había mucho más que discutir. La vasta red de actividades del ejército de Black Star, incluidos contratos mercenarios, intercambios de recursos y recopilación de inteligencia, seguiría funcionando sin problemas, incluso en su ausencia. Todo el proceso tomó apenas media hora, el clangor metálico de pisadas en el suelo del hangar añadiendo un ritmo urgente a sus preparativos. An Xiao reunió a Gila y Aurora, que se habían cambiado a uniformes frescos y bien planchados que resaltaban la inocencia juvenil de Aurora y la feroz determinación de Hila. Los tres entraron en el hangar, donde la nave espacial Blacklitztealt se erguía como un depredador esbelto, su casco oscuro brillando bajo las luces artificiales. La puerta del techo del hangar se abrió con un gemido resonante de revelando el vasto expansivo de estrellas. Los estabilizadores antigravedad, debajo de la Blacklitztealt, se activaron, emitiendo un brillo azul oscuro mesmerizante que bañó a hangar en un tono etéreo. La nave se elevó verticalmente y una llama púrpura brillante erupcionó de sus propulsores, pintando el cielo con rayas de fuego. En un abrir y cerrar de ojos, se transformó en un cometa fugaz, desapareciendo en la inmensidad del espacio con un rugido ensordecedor. La Blacklitztealt emergió del hiperesio, sus motores desacelerando con un zumbido suave mientras se acercaba a la isla Dragón flotante. La masiva fortaleza flotante se cernía en el vacío, con sus bordes irregulares y estructuras extensas proyectando largas sombras contra el fondo de estrellas parpadeantes. La nave se acopló sin problemas, el clangor metálico de la conexión resonando a través del casco. ¿Así que esta es la isla Dragón flotante?
murmuró Aurora con asombro mientras desembarcaba, sus ojos grandes explorando curiosamente a su alrededor. El aire estaba cargado con el olor a aceite y aventura, y enseguida notó a los brutos robustos reunidos en el muelle. Figuras imponentes con rostros marcados, vestidas con armaduras maltrechas, exudando un aura de amenaza que le aceleraba el corazón. Los brutos pausaron sus actividades, sus miradas se clavaron en los recién llegados con una mezcla de curiosidad y cautela. Hila, sintiendo la posible amenaza, se acercó rápidamente a Aurora, su cuerpo tenso como un resorte. Escaneó a la multitud con ojos alerta y carmesíes, sus instintos protectores ardiendo como los de una leona guardando a su cachorro, lista para desatar sus poderes mortales al menor indicio de provocación. No estés tan a la defensiva. Dijo Ang Xiao, su voz calmada y reconfortante mientras se interponía entre ellas y los observadores. La Isla Dragón podría ser un refugio para piratas galácticos, saqueadores y criminales buscados, pero las peleas están estrictamente prohibidas, bueno, la mayoría del tiempo. No morderán, a menos que les dé un motivo. Mientras hablaba, pasó un brazo casual alrededor de los hombros de Hila, su toque firme pero reconfortante, señalando a los brutos que éstas estaban bajo su protección. Los brutos vacilaron, sus expresiones cambiando de miradas audaces a ojos esquivos al reconocer la infame reputación de Ang Xiao. Oye, ¿qué están mirando todavía? Llamó Ang Xiao, su tono cargado de autoridad y un toque de menace juguetona. El grupo se dispersó rápidamente, murmurando entre ellos y volviendo a sus tareas, sabiendo que cruzar a Blackstar en este terreno neutral sería una locura. Hila miró a Ang Xiao, sus mejillas sonrojándose ligeramente al notar su brazo sobre su hombro, y se movió incómoda, su voz un murmullo suave. ¿Por qué tiene que ser tan familiar? A pesar de su incomodidad, no se apartó, apreciando el sutil gesto de solidaridad. Mi amigo, has regresado una vez más. Llamó la voz suave de Wilsander desde cerca, su figura elegante abriéndose paso entre la multitud. Había estado esperando con paciencia, sus ojos agudos brillando con anticipación, y para sorpresa de Ang Xiao. Shenny estaba detrás de él, su rostro una máscara de exasperación apenas contenida. Ang Xiao saludó a Wilsander con un asentimiento y una sonrisa cálida. Luego se volvió hacia Jenny, sus ojos destellando con picardía. Tú también estás aquí, ¿eh? El trabajo debe tenerte al borde del agotamiento, veo que has perdido algo de peso desde la última vez. Sus palabras eran ligeras y divertidas, pero llevaban un subtexto de preocupación genuina, aunque no pudo resistirse a un poco de broma. Sin decir una palabra, la expresión de Jenny se endureció, su frustración desbordando. Arrebató un arma de un guardia cercano, una pistola láser compacta, y disparó una ráfaga hacia Ang Xiao. Sus movimientos frenéticos y alimentados por la rabia acumulada. Fobang, bang, bang. Los láseres de calibre pequeño impactaron en el cuerpo de Ang Xiao, pero él permaneció inmóvil, su físico mejorado absorbiendo los golpes como lluvia en una montaña. El aire se llenó con el olor acre de partículas ionizadas, y Aurora abrió la boca en shock, sus ojos como platos. Hila apretó los dientes, sus puños cerrándose mientras debatía sin intervenir. Mientras Wilsander sacudía la cabeza con un suspiro resignado, demasiado familiarizado con los estallidos de Jenny. Cuando el arma se sobrecalentó y se silenció con una serie de clics, Jenny la tiró a un lado y fijó a Ang Xiao con una mirada fría. Ames te está esperando en el palacio. Espetó, su voz afilada como una hoja antes de girarse y marcharse con pasos que resonaban de ira no resuelta. Sabía que su ataque era inútil, pero fue una liberación momentánea para su agotamiento como mayordomo jefe sobrecargado de la Isla Dragón. Ang Xiao se sacudió la ropa con indiferencia, sin inmutarse por el incidente. Pobre Jenny, siempre enterrada en papeleo. Supongo que lo menos que puedo hacer es dejarla desahogarse. Pensó, su empatía templada por sus propias ambiciones. No dejaría que eso lo detuviera,
La expansión del ejército de Blackstar era inevitable, y el breve respiro de Jenny era solo eso, temporal, al igual que los días fugaces de su juventud. Anxiao se volvió hacia Hila y Aurora, su expresión relajada. Bien, vámonos. Las llevaré a ver a Ames. Presten atención a los caminos, podría ser que tengamos que navegar por este lugar solas algún día. Las dos intercambiaron una mirada sin palabras, su curiosidad despertada, antes de asentir en acuerdo. Después de despedirse de Wilsander con un apretón de manos firme, se abrieron paso por los laberínticos corredores de la isla Dragón Flotante. El aire se volvió más fresco a medida que se acercaban al palacio central, donde decoraciones ornamentadas y cristales de energía resplandecientes adornaban las paredes, proyectando luces etéreas que danzaban como luciérnagas. El trono de hueso de dragón flotaba en el gran palacio, su superficie grabada con runas antiguas que pulsaban con un zumbido majestuoso y tenue. Ames estaba sentada en él, la cabeza apoyada elegantemente en una mano, sus ojos afilados y autoritarios mientras observaba a la tríada entrar. Dejó escapar un suspiro suave, su voz llevando un toque de reproche juguetón. Blackstar, ¿eres tan lento? Arrastrando los pies durante meses antes de traerlas aquí. Anxiao ni confirmó ni negó, ofreciendo un encogimiento de hombros neutral. Hila y Aurora se inclinaron con respeto, sus movimientos gráciles y sinceros. Ames manipuló su campo de fuerza con una precisión impecable, bajando el trono hasta el nivel del suelo hasta que se posó frente a ellos. Una sonrisa suave curvó sus labios mientras decía: Muy bien, a partir de ahora, serán mis estudiantes. Pueden llamarme maestra. Maestra. Las dos respondieron al unísono, sus voces llenas de una mezcla de reverencia y emoción. La sonrisa de Ames se amplió, sus ojos se suavizaron con un calor genuino, de la misma manera en que una vez se había dirigido a su mentora, Aesop. Tener estudiantes propias despertaba algo profundo en ella. Un sentido de legado y conexión que hacía que su corazón se hinchara. Aunque nuestras habilidades de Esper son diferentes, puedo guiarlos con mi experiencia. Continuó ella con un tono suave y alentador. Les enseñaré técnicas para desarrollar sus poderes, ayudándolos a desbloquear su potencial completo y a manejarlos con precisión y fuerza. Hila asintió solemnemente, sus ojos ardiendo con la intensidad de una guerrera dedicada. ¿De acuerdo? ¿Cuándo empezamos? Su ajernes era palpable, su voz temblando con la anticipación de un entrenamiento riguroso bajo una mentora tan poderosa. Sin embargo, Ames negó con la cabeza, su expresión volviéndose pensativa. No ahora. Quiero que los dos vengan conmigo a algún lugar primero. Las cejas de Anxiao se contrajeron en sorpresa. ¿Tierra de derramamiento de sangre? Sí, los tres vienen conmigo. Confirmó Ames, su voz firme y resuelta. Ella está trayendo a Hila y a Aurora también. Entonces parece que no vamos allí a pelear. Anxiao sintió una ola de alivio invadirlo, sus hombros relajándose mientras la tensión se disipaba. Era una noticia bienvenida. Lo último que quería era enredarse con las fuerzas de otro más allá de grado, a por capricho. Aún así, para aclarar sus intenciones, Anxiao preguntó: Ese es el territorio de Eber. He oído que hay problemas entre ustedes. ¿Por qué vamos? La sonrisa de Ames se desvaneció ligeramente, sus ojos nublándose con una mezcla de resentimiento y determinación. El tirano es un hombre ambicioso. Nunca hemos visto las cosas de la misma manera. Incluso me robó a un oficial talentoso una vez. Pero esta vez, no vamos a causar problemas. Hizo una pausa, su mirada se perdió como si recordara el peso de su historia compartida. Cada cierto tiempo, el tirano organiza estas fiestas enormes. Envía invitaciones a las figuras clave del anillo estrellado fragmentado, altos funcionarios de civilizaciones de racimo estelar, representantes de organizaciones mayores e incluso enviados de las 3 civilizaciones universales. Casi todos asisten por respeto. Los más allá de grado A, incluyendo a mí, también recibimos invitaciones. A pesar de nuestras diferencias, es impredecible.
Una vez asalté su sede en un arrebato de ira, y aún así me envió una invitación a la siguiente fiesta. La voz de Ames se volvió más animada, sus palabras pintando un cuadro vívido de la grandeza del evento. Estas reuniones se han convertido en una tradición a lo largo de los años, una oportunidad para que la élite se relacione, comparta chismes y forje alianzas. El tirano lo hace a la perfección, con sus vastos recursos e influencia. Durante estas fiestas, las figuras importantes discuten desde acuerdos comerciales hasta política galáctica, y las conversaciones a menudo moldean el futuro del anillo estrellado fragmentado. Es un hervidero de intercambio de información, donde los secretos se escapan como susurros en la oscuridad. Anxiao asintió lentamente, atando cabos. En esencia, el tirano estaba organizando un soirée exclusivo para los jugadores de poder de la galaxia, donde se forjan amistades, hierven rivalidades y las decisiones resuenan a través de sistemas estelares. Era un movimiento audaz que reflejaba las ambiciones grandiosas del tirano para dominar el panorama social y político. Entonces, ¿vas a la fiesta del tirano? Preguntó Anxiao, su tono teñido de sorpresa. El dragón flotante siempre había mantenido una postura de neutralidad, y Ames no le parecía alguien que anhelara tales reuniones sociales. Claro que sí. Respondió Ames, su voz profundizándose con resolución, sus ojos brillando de orgullo. No permitiré que nadie piense que soy rencorosa o cobarde. ¿Qué tiene que ver esto con ser rencorosa? Anxiao se inclinó, confundido. Lo odio a muerte. ¿Cómo se atreve a invitarme solo para presumir su generosidad? ¿Cree que me echaré atrás? Si no voy, parecerá que soy yo la que guarda rencor. No, tengo que asistir y demostrar que estoy por encima de todo. Desde la perspectiva de Anxiao, su conjetura era exacta. Ames estaba impulsada por el orgullo y el deseo de eclipsar a su rival. ¿O por qué quería que él la acompañara? Ah, claro, porque el tirano alardea de su ejército de seguidores fuertes. Ella no quiere aparecer sola y perder el respeto. Por eso estoy aquí como su as bajo la manga. Al menos no estamos marchando para una pelea. Anxiao pensó, intentando consolarse a pesar de la incertidumbre persistente. ¿Cuándo empieza la fiesta? Preguntó él con voz mesurada. Todavía hay tiempo. Saldremos mañana y nos dirigiremos directamente a la sede de Tierra de Derramamiento de Sangre. Tierra de Derramamiento de Sangre estaba situada en el racimo estelar de Seúl, una región volátil en el anillo estrellado fragmentado. Si uno imagina los racimos estelares como puntos en un vasto mapa bidimensional, el área central era una red caótica de agujeros de gusano que se desplazaban de manera impredecible, conectando partes distantes del universo y albergando peligros inimaginables. Por un lado estaba el borde del espacio explorado, más allá del cual se extendía lo desconocido. Por el otro, túneles conducían a otros campos estelares a través de vastas extensiones desoladas. Rodeando este cúmulo de agujeros de gusano, había alrededor de una docena de racimos estelares, cada uno gobernado por una de las 7 civilizaciones de racimo estelar. El racimo estelar de Taralam, plagado de saqueadores, era el más cercano al caos y era donde Anxia había realizado misiones para Chengxing. Entre los racimos estelares de Colton y Seúl se extendía una zona fronteriza árida, casi como una tierra de nadie. El racimo estelar de Seúl se situaba entre el masivo racimo estelar de Cetín y Colton, lo que lo convertía en el segundo más pequeño del anillo. Políticamente estaba bajo el dominio del reino de Clent, mientras que Colton era controlado por la civilización púrpura de cristal. Estas dos civilizaciones mantenían una paz frágil, unidas por enormes puertas estelares que facilitaban el viaje, incluida la que la civilización púrpura de cristal construyó para Godora. La tierra de derramamiento de sangre del tirano gozaba de un estatus BEP con el reino de Clent, combinando el poder de un super más allá de grado con el respaldo de una civilización de racimo estelar. Eso era lo que atraía a tanta gente a las fiestas. Entonces, ¿vamos al racimo estelar de Seúl? Suspiró Anxiao, sintiendo el peso del viaje.
Sonriendo con complicidad, Ames respondió, Tomen mi nave espacial entonces. Eso es exactamente lo que pensé. dijo An Xiao, una sonrisa tirando de sus labios mientras sellaba el arreglo.